Bueno, bienvenidos al track de tecnología para la innovación de este Go Digital, que no ha podido empezar mejor, con unas grandes ponencias, muy ilustrativas que ya han hecho la apertura de todo lo que viene luego, que no va a ser poco. Nosotros vamos en este track a tener dos ponencias magistrales y dos mesas redondas donde compartiremos con un elenco de grandes expertos relacionados con su contenido, con tecnología e innovación. En primer lugar, permitirme que presente a Arturo Moncada. Muy buenos días, Arturo, y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días, pues encantado de estar aquí con vosotros y compartir un rato interesante con vosotros. Genial, muchísimas gracias. Arturo Moncada es director general de SCC, Specialist Computer Centers. Es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. Comenzó en IBM en 1989, donde fue director del área de servidores Intel, director del área de sistemas personales en Portugal y de Small and Medium Business para la región norte de España. En 2003 se incorporó a SCC y desde entonces ha desempeñado varias funciones como director comercial, director de servicios y desde 2016 como director general, es CEO. Pregunta abierta. Y ya que este track lo vamos a dedicar a la innovación, ¿vale? A la tecnología para la innovación. Cuéntanos, ¿cómo estáis abordando desde SCC los procesos de innovación? Porque seguro que tenéis vuestro proceso, vuestro tesoro. Háblanos de él. Sí. Bueno, nosotros estamos en una industria muy dinámica y cambiante, como te puedes imaginar, ¿no? Creo que las compañías que trabajamos en este sector tenemos la obligación de mantener un proceso continuo interno de mejora, ¿no? Sin ello no seríamos capaces de aportar valor a nuestros clientes. En nuestro caso, que nos centramos en soluciones y servicios de infraestructura, tuvimos nuestros orígenes en la venta de productos en el entorno del puesto de trabajo. Vivimos toda la descentralización de las aplicaciones y capacidades del mundo de TI, desde los centros de proceso de datos para acercarlos al usuario. Luego volvimos al centro de proceso de datos con arquitecturas abiertas, con capacidad para virtualizar infraestructuras y ser más eficientes en la entrega de esas aplicaciones. Y ahora estamos inmersos en la construcción de los entornos definidos por software, que permiten crear plataformas más ágiles para responder al negocio en entornos de nube pública, privada o híbrida, que nos permitan llevar a los clientes nuevos modelos de consumo de esas tecnologías, a consumirlas como servicio, ¿no? Y ayudar a nuestros clientes a decidir dónde quieren ubicar pues, esos datos y aplicaciones en función de criterios de eficiencia, de coste o de innovación. Y de la forma más segura posible, claro. Y por centrarnos en lo que estamos haciendo ahora, pues básicamente nuestro propósito es crear servicios donde nuestros clientes puedan consumirlos sin la necesidad de preocuparse por adquirir y mantener los productos que la soportan. Por ejemplo, pues implementar herramientas de gestión de servicios de IT, pues no siempre está al alcance de todas las compañías. Hay que invertir en software, en infraestructuras para instalarlo, los recursos necesarios para atender los incidentes, los eventos y las peticiones de los usuarios. Hay que evolucionar esas plataformas para crear nuevos canales de acceso para el usuario, como pueden ser, por ejemplo, pues, portales de autoservicio o agentes virtuales para responder de forma más rápida a esos usuarios. Y también hay que documentar todos esos procesos de soporte, reflejarlos en la herramienta. Y además hay que poder medir la eficiencia del servicio para corregir errores y proponer mejoras, ¿no? Pues desde SCC lo que hemos hecho ha sido construir esa plataforma y le hemos asignado los recursos necesarios para que nuestros clientes puedan utilizarla y consumirla de una forma flexible y modular, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con nuestra propuesta de backup como servicio o con nuestro servicio de monitorización y administración remota, donde creamos plataformas de donde prestamos ese servicio, ¿no? Sin que los clientes tengan que instalar y mantener esos productos. En definitiva, estamos volcados en la creación de esos servicios que aporten flexibilidad y eficiencia a nuestros clientes. O sea, veo que una filosofía basada en as a service, ¿no? O sea, prestar los servicios por encima de las infraestructuras, por encima de las aplicaciones, por encima de los productos. O sea, dar soluciones directamente a segmentos concretos y a nichos de mercado concretos. Me parece muy acertado porque vamos a... Sí.
Y sin olvidar que realmente una parte del core de nuestro negocio es la venta de esas soluciones y esos productos, ¿no? Claro, pero yo creo que hoy está cambiando todo. Cada vez vamos más al as a service. O sea, ya estamos viendo incluso que sectores muy tradicionales, como puede ser el automóvil, ya las nuevas generaciones, yo creo que no se van a comprar un coche, van a tener el coche cuando lo necesiten, ¿no? Va a ser también la movilidad como servicio. O sea, yo creo que el enfoque que estáis dándole vosotros también es muy, muy, muy adecuado por este punto, que la gente ya no quiere tener, quiere usar, ¿verdad? Quizá, ¿cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Muy bien, continuemos. ¿Quiénes son? Porque para hacer estas cosas debéis de rodearos de un ecosistema bastante nutrido de partners. ¿Para qué? Para agregar, componer, construir aplicaciones. ¿Quiénes son vuestros partners principales, Arturo? Pues efectivamente, tenemos que rodearnos de partners que para nosotros son una pieza fundamental de nuestro negocio, ¿no? Actualmente trabajamos con aquellos que entendemos que son los fabricantes más importantes, más relevantes de nuestro sector. Para nosotros es muy importante mantener unas relaciones muy estrechas con ellos, de partnership, con estas compañías que entendemos que son punteras e innovadoras en el mundo de las tecnologías de la información. Mantenemos con ellos relaciones que se han ido reforzando con los años, con altos niveles de acreditación en sus programas de canal, en los que invertimos mucho tiempo, recursos y dinero, para asegurarnos que tenemos los conocimientos y las capacidades necesarias para desplegar sus tecnologías y soluciones e integrarlas en aquellas que ofrecemos a nuestros clientes. Esto también nos permite crear nuevos servicios gestionados y de soporte, ya sea porque los prestamos sobre los productos que ya tienen nuestros clientes o porque integramos esos servicios y soluciones de los fabricantes en nuestras soluciones para proveerlas a nuestros clientes. Ejemplos de partners con los que llevamos trabajando mucho tiempo, pues podría ser Cisco, del que somos Gold Partner y con el que trabajamos en las áreas de red de comunicaciones, en el data center, en las áreas de colaboración y también en el mundo de la seguridad. Aparte de Cisco, que es un partner tradicional de STC, también trabajamos con Dell Technologies o con HP, IBM, Microsoft, VMware. Bueno, en definitiva, con compañías que realmente aportan soluciones punteras al sector en el que nos movemos. Fantástico. Nos comentabas antes que aparte de integrar para comercializar vía as a service esos servicios, también vuestro core está en la venta de ese tipo de soluciones. ¿Qué Exactamente. porcentaje es uno u otro? O sea, Hoy, ¿cómo está? ¿A quién más? ¿A papá o a mamá? O sea, ¿qué vía de negocio es la que os hace tilín, de alguna forma? estamos todavía en un modelo en el que, digamos, el modelo tradicional de venta de la solución y del producto tiene todavía un peso importante, ¿vale? Digamos que estaríamos ahora 50-50. 50% soluciones en un modo tradicional y otro 50% de ventas de servicios, soluciones en modelo de suscripción y soluciones en modelo as a service. Fantástico. Esta posición que tenéis en el mercado, desde luego, os permite conocer el estado de muchísimas industrias, de muchísimos sectores. Me gustaría que nos comunicaras, que nos pudieras traducir cómo estáis viendo el reto de la innovación en vuestros clientes. Pues lo que vemos es una necesidad de acelerar en estos procesos de innovación. Los procesos internos de innovación empresarial que pretenden mejoras en la actividad de las empresas o organismos públicos a través de la creación de nuevos productos y servicios, cambios en sus modelos de negocio, en sus procesos, en sus modelos organizativos o simplemente en sus modelos de comercialización para hacer sus empresas más eficientes y resilientes y tener una mejor posición en el mercado y, por tanto, conseguir alcanzar sus objetivos, ya sean sociales o de negocio. Pero a ese proceso interno se le ha sumado factores externos, ¿no? Factores externos como el de la crisis sanitaria en la que estamos viviendo y que
han traído a las empresas nuevos retos, al limitar la forma habitual de hacer negocio y crear una necesidad imperiosa de innovar. Tus clientes que hasta ahora iban a tus tiendas o a tu oficina física o con los que mantenías una relación cara a cara, pues de repente se han transformado en clientes virtuales, digámoslo así, ¿no? Con los que hay que contactar de una manera diferente y a los que hay que llegar de una manera diferente. Y eso ha hecho que necesitemos innovar, que tengamos que cambiar nuestras formas de hacer y de pensar para hacer frente a estas dificultades y sobre todo ganar resiliencia, es decir, resistencia a estas situaciones adversas que nos ha puesto delante una situación que nadie esperábamos, ¿no? Por otro lado, tenemos la innovación tecnológica. Vivimos momentos de ebullición con tecnologías emergentes, que algunas de ellas que pueden ser disruptivas. IoT, inteligencia artificial, blockchain, 5G, nuevos modelos de consumo de esa tecnología, como hemos hablado, ¿no? El pago por uso, los modelos de suscripción, los modelos flexibles de consumo, que también nos facilitan ese proceso de adopción, ¿no? Nos facilitan el acelerar en nuestros procesos de adopción. Y el resultado que perseguimos todas las organizaciones es conseguir ser más eficientes, como decía, ágiles, rápidas y resilientes, y que eso permita a nuestros clientes, a los que servimos, estar más satisfechos porque puedan disfrutar de mejores productos y servicios para conseguir fundamentalmente sus objetivos. Vemos que muchos clientes con los que trabajamos necesitan, por tanto, acelerar su innovación y por eso trabajan para incorporar estas nuevas tecnologías que lo facilitan, trabajan en transformar sus procesos de negocio, las formas en las que hasta ahora habían utilizado para llegar a sus clientes y también trabajan con sus organizaciones internas, con sus empleados, ¿no? Para facilitarles la adopción del cambio y también que se conviertan en impulsores de la innovación, ¿no? Para hacer posible esta transformación urgente, necesaria. Sí, sí, sí. Yo creo que una innovación sobrevenida que de alguna manera nos obliga a todos a replantearnos la forma en que hacíamos las cosas. Hemos de cambiar la forma en que cambiamos. No podemos cambiar como veníamos cambiando. Tenemos que ser plenamente, que tenemos que ser no solo ágiles, sino ágiles, dinámicos, elásticos, resilientes. De alguna forma estamos ante escenarios insospechados. ¿Quién iba a pensar una pandemia? Pues bueno, siempre estaba ahí en las tablas de riesgos en lo más bajo, ¿no? Quizá porque no tenía impacto, pero no tenía esa probabilidad. Pero bueno, de repente ha venido y ya está ahí y parece que va a quedarse más tiempo del que todos deseamos. Luego tenemos que hacer ese cambio de actitud. Muy bien, enhorabuena Arturo. Me gustaría que nos explicaras en qué áreas os centráis para ayudar a vuestros clientes a conseguir sus objetivos a través de soluciones de TI y sobre todo que sin decir nombres, porque sabemos que es muy complicado decir nombres, que nos cuentes esos proyectos de los que verdaderamente os sentís orgullosos, de alguna forma decís, oye, mira, pues hemos hecho esto. Y sobre todo aquellos que tengan un impacto en la sociedad, porque como bien sabes, no, y lo diré hoy varias veces, no toda innovación es progreso. De alguna forma tenemos que pensar que es progreso si de alguna forma cala en la sociedad, produce mejoras y permite avances. Háblanos de esos proyectos en los que estáis inmersos y que os sentís orgullosos. Por favor, Arturo, que sé que son muchos. Sí, pues mira, quizás nuestra actividad se centra, nuestra vida en la provisión de soluciones y servicios, la centramos en 5 grandes áreas, ¿no? La primera sería la transformación del puesto de trabajo, la segunda la modernización del centro de proceso de datos, un tercer entorno en un área que es cross a las demás, como es el área de la seguridad, el área de las redes y comunicaciones y últimamente las soluciones en entornos multicloud. Cuando hablamos de puestos de trabajo y tenemos el ejemplo más claro en la situación que hemos vivido, nuestros clientes nos están pidiendo un puesto de trabajo que sea fácil y rápido de desplegar, ¿no?
tenemos situaciones que han vivido clientes muy cercanos a nosotros en el que en un modo de emergencia nos han pedido que les suministremos portátiles, licencias para construir sus puestos de trabajo virtuales, infraestructuras para dar soporte a esas nuevas cargas de trabajo que ha supuesto ese puesto de trabajo moderno. Y por tanto, tienen que ser además un puesto de trabajo que sea sencillo de mantener y actualizar. Ya no vale tener un puesto de trabajo que estaba disperso en multitud de ubicaciones, donde muchas veces era difícil saber incluso dónde estaban ubicados esos puestos de trabajo físico. Tiene que ser además un puesto de trabajo que pueda virtualizarse, ¿no? Que permita a nuestros usuarios, los usuarios de la empresa, acceder a los datos y aplicaciones de la organización desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, ¿vale? Que además se puede hacer de forma segura, que incluya herramientas de colaboración, ya sean de audio o de vídeo, que permitan además que la experiencia del usuario sea medible. Hoy tenemos usuarios que no están trabajando en los centros tradicionales de nuestras organizaciones, sino que los hemos desplazado a sus casas. Y allí, pues, de una forma, digamos, menos social, más aislada, tienen que seguir realizando su trabajo habitual y se encuentran con incidencias o situaciones en las que es más difícil prestarles soporte. Y es por eso importante medir cuál es la experiencia del usuario cuando se encuentra en esa situación, ¿no? También es necesario que integren la posibilidad de que esos puestos de trabajo integren nuevas tecnologías, ¿no? Y todo ello arropado con un modelo de servicio donde el usuario pueda tener acceso a un único punto de soporte, ¿vale? Que sea accesible, que sea rápido en las respuestas al usuario y que además que permita obtener métricas en la calidad de servicio para poder proponer mejoras a la organización. De estos casos, como te digo, hemos tenido ejemplos, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, donde ha habido organizaciones que estaban acostumbradas a trabajar en un formato más presencial, en una oficina y en una habitación física y con unos dispositivos que no se podían desplazar a otra ubicación y que han tenido que responder de una manera inmediata, ¿no? a esa emergencia. Por otra parte, en el centro de proceso de datos, pues hemos pasado de un modelo con arquitecturas monolíticas, con aplicaciones ligadas a unas infraestructuras que estaban configuradas en silos, que eran difíciles de gestionar, difíciles de mantener, eran poco eficientes y a veces muy costosas, y hemos pasado a la necesidad de virtualizar todas esas cargas de trabajo. Necesitamos virtualizar el cómputo, el almacenamiento y las redes y construir mediante esa virtualización y automatización arquitecturas más ágiles y flexibles, ¿no? Al final, las organizaciones de IT lo que necesitan es ser más ágiles a la hora de proveer servicios a sus organizaciones internas o a sus clientes. Tenemos algunos clientes que han avanzado en este sentido de una manera sensacional. Han pasado de modelos muy tradicionales de centro de proceso de datos y a un proceso pautado que ha durado en algunos casos algún año que otro, han conseguido transformar esas arquitecturas tradicionales en nubes privadas, donde han conseguido agilizar esos procesos de provisión de servicios a sus organizaciones de una manera impresionante, ¿no? Estas nuevas tecnologías les permiten, por tanto, responder de manera más ágil a las necesidades del negocio y desplegar y mover aplicaciones y recursos de una forma más eficiente. Hay tecnologías como la hiperconvergencia que facilitan esa transición de una manera más contenida y más sencilla de desplegar y de gestionar. Como comentaba también, tenemos clientes a los que hemos ayudado a desplegar arquitecturas de nube privada y clientes en los que ya han pasado la fase inicial de virtualización y están dirigiéndose ya
a un data center definido por software, ¿no? Y ahí tenemos pues clientes donde hemos trabajado pues con Cisco en desplegar soluciones AFI. Tenemos clientes donde han conseguido integrar esos 3 entornos de virtualización y orquestarlos y automatizarlos para proveer desde un catálogo de servicios aplicaciones a sus clientes. El tercer grupo de áreas de foco serían las redes, ¿no? Las redes se han convertido en un pilar fundamental en las nuevas arquitecturas. Sin ella, el acceso seguro a los datos y aplicaciones que puedan residir en otros entornos, como pequeñas oficinas, centros de proceso de datos o incluso proveedores de cloud, pues no sería posible. Los entornos de wireless, donde hemos desplegado en muchos de nuestros clientes esas infraestructuras, son imprescindibles en la empresa actual. Pero además necesitamos que no sean entornos aislados, sino que se integren con las redes cableadas, ¿no? Y que tengamos una visibilidad global de lo que está ocurriendo en nuestra red. Y por eso, como comentaba antes, esas nuevas redes definidas por software, tanto en entornos LAN como en entornos WAN, las famosas SD-WAN, pues permiten una gestión y una configuración mucho más sencilla de la red, más ágil, ¿no?, que las arquitecturas anteriores y son además un elemento imprescindible para construir modelos multicloud. Porque si hay, yo creo, un elemento que ha sido disruptivo en nuestro mercado, ha sido el cambio en los modelos de consumo, ¿no? Los modelos de consumo como servicio. Estos nuevos modelos multicloud, donde los clientes pueden acceder a tecnología de forma más rápida y ágil, consumirla de forma flexible desde sus propios data centers o desde proveedores de cloud, y además decidir dónde quieren ubicar sus datos y aplicaciones, pues ha posibilitado el acceso a tecnologías innovadoras que antes probablemente estaban reservadas a empresas que tenían una gran capacidad de inversión para poder tener esos productos y tecnologías en sus data centers, ¿no? Pero con estas nuevas aproximaciones, lo que hemos conseguido ha sido democratizar el uso de la tecnología. Tenemos clientes que los que en la situación de pandemia, pues en lugar de decidir invertir en la adquisición de infraestructuras para ubicar una nueva o servir de plataforma para una nueva aplicación, pues han considerado la flexibilidad del uso de la nube para poder desplegar esos nuevos servicios o aplicaciones de una manera mucho más rápida y ágil. Y quizás el último punto al que nos dedicamos, que es el entorno de seguridad, pues es un entorno cross, ¿no? Es un entorno que es horizontal al resto de las áreas tecnológicas. Hoy tenemos usuarios que trabajan, como hemos visto, desde cualquier lugar, que pueden acceder a datos y aplicaciones corporativos desde dispositivos variados, incluso que no son propiedad de la compañía, ¿no? Son propiedad de los usuarios. Además, los datos los podemos tener en diversas ubicaciones y repositorios. Algunas de ellas están bajo el control de la propia organización, pero en otros casos están gestionadas por terceros, ¿no? Las aplicaciones se pueden ejecutar igualmente desde centros de proceso de datos propios o externalizados o desde servicios de cloud pública. Y es una información, además, que tenemos que compartir con terceros, con nuestros clientes, con nuestros proveedores y con organismos públicos, por ejemplo, ¿no? Son información y datos que están sujetos a normativas de seguridad muy estrictas, ¿no?, que regulan cómo debemos proteger esos datos y qué uso podemos hacer de ellos. Por tanto, nuestra superficie de exposición a potenciales ciberataques ha crecido de forma tremenda, ¿no? Y la sofisticación de esos ataques pues nos hace cada vez más vulnerables. Esto hace que necesitemos cambiar la forma en la que hemos venido protegiendo nuestra información y nuestros datos. Y tenemos que dar una aproximación más arquitectural a la ciberseguridad, para asegurarnos que las tecnologías de seguridad que desplegamos en nuestras organizaciones se integren de una manera sencilla unas con otras, que se retroalimenten y que nos den más visibilidad de lo que está ocurriendo en nuestras redes, en nuestros sistemas, ¿no? Y además que sean más gestionables. En definitiva, que nos permitan reaccionar de una forma mucho más rápida a un incidente de seguridad. Estamos desplegando pues
firewall de nueva generación, protección de acceso a aplicaciones en cloud, la protección del puesto de trabajo, porque necesitamos integrar en este esquema de la seguridad pues servicios que estén basados en inteligencia artificial, ¿no? Que sean capaces de detectar amenazas globales y que nos provean de recomendaciones y soluciones para prevenir y detectar potenciales ataques y, sobre todo, reaccionar frente a potenciales incidentes de seguridad. Aquí tenemos ejemplos de partners con los que trabajamos, y vuelvo a hablar de Cisco, por ejemplo, donde servicios como Talos, que proveen de esa inteligencia artificial a su arquitectura de seguridad, que permiten tener esa visibilidad del conjunto de las infraestructuras de TI, que son hoy más que nunca necesarias, ¿no? Me parece fantástico todo lo que hacéis. Es un mundo de oportunidades, un mundo donde la tecnología está embebida, permea por todos y cada uno de los servicios que presta, y desde luego en esos 5 bloques que nos detallabas, desde luego que tenga presencia SCC me parece un logro, porque no existen muchas compañías que tienen el foco en una o 2 o 3 actividades, pero vosotros tenéis un despliegue que estoy completamente seguro que puede atender las necesidades tecnológicas de cualquier compañía. Te agradecemos muchísimo que hayas participado con nosotros en este Go Digital, en el track de tecnologías para la innovación, y os deseamos los mayores éxitos. Muchísimas gracias por tu participación, Arturo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, ha sido un placer estar con vosotros hoy. Bueno, vaya mañana de conocimiento que estamos aquí recibiendo todos, experiencia amena, unas ponencias magistrales. Y bueno, vamos a empezar ahora con la mesa redonda, la primera de las mesas redondas que vamos a tener en este fantástico track de tecnología para la innovación. Y para comenzar este track voy a presentar a Cristina Flores. Cristina Flores es directora técnica comercial en DUIT. DUIT es responsable de equipamientos de software de soluciones de MES y MOM dentro del área de digitalización de IPC Ingenieros. MES es el Manufacturing Execution Systems y MOM es Manufacturing Operations Management. Ella nos lo explicará muchísimo mejor que lo he hecho yo. Cristina, muchísimas gracias por participar. ¿Cómo debemos abordar una implantación para la digitalización de procesos? ¿Hay que abordarlo todo de golpe o podemos ir poco a poco? Cuéntanos en base a la experiencia que tenéis en DUIT, por favor. Buenas, Javier, muchas gracias. Bueno, en principio agradecer a todos la invitación. Ya somos, repetimos sesión en Go Digital. Estamos encantados de formar parte de este evento pues tan innovador y tan necesario para las empresas. Y bueno, Javier, pues la verdad es que es una buena pregunta, ¿no? Y es que si hace falta abordarlo todo, que si es muy complejo, que se necesita. Pues verás, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Y el que se necesita o si hace falta abordarlo todo, pues es muy sencillo y es sentarnos, hablar con las empresas, ver dónde tienen esas necesidades o esas criticidades a nivel de procesos, porque al final sí que es cierto que un buen análisis siempre nos va a aportar unas buenas soluciones o por lo menos un buen diagnóstico, ¿no? Donde hacemos un estudio y es muy necesario entender la lógica del por qué quieren mejorar, qué quieren mejorar y qué necesitan mejorar en primer lugar, ¿no? Es muy necesario sentarse con ese cliente y estudiar realmente en qué punto está, porque al final no toda la industria o todas las empresas están en la misma situación, no todos están igual de preparados y sí que es cierto que no hace falta abordarlo todo desde el principio. De hecho, nosotros lo que siempre recomendamos es analizarlo bien e incluso empezar desde el 1, ir subiendo al 2, al 3, al 4, hasta donde la misma empresa quiera parar. Al final, estos proyectos son proyectos vivos, son proyectos que parten de la digitalización, donde ya disponemos de información a tiempo real y que evidentemente permiten a las empresas mejorar día tras día y son proyectos que al final pues pueden absorber 1000 historias, ¿no? Y es una cosa que las empresas valoran, que deben de empezar a conocer y que realmente deben de empezar a implementar, ¿no? El digitalizar el proceso debe de ser como si dijéramos el inicio de todo lo que puede venir detrás. Fantástico, fantástico. Cristina, también tenemos como segundo ponente, segundo participante de esta mesa redonda, a Asier Orbe,
que es COO, Chief Operation Officer, COO, que mucha gente se cree que es con copia oculta y no es así. Es el director de operaciones en Altro Status. Él es licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Deusto y tiene amplia trayectoria en el sector tecnológico. Ha trabajado en HP Enterprise y en TomTom Telematics, entre otros. Actualmente, como os digo, es el COO de Altro Status. Cuéntanos, Asier, ¿qué áreas tecnológicas son las que tu empresa Altro Status tiene mayor capacidad de aportar soluciones innovadoras y con valor para el negocio? Porque, en definitiva, lo que buscan los clientes es saber qué valor se le puede aportar. Cuéntanos, por favor. Bueno, en primer lugar, Javier, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir esta mesa con mis compañeros y con vosotros. Bueno, la verdad es que haces una pregunta un tanto compleja en el sentido de que podemos aportar como partner. No me quiero centrar en nuestra empresa en concreto, sino que me gustaría ir un paso más allá y hablar un poco más de la tecnología sin tener que ponerle una marca específica, ¿no? Yo creo que al final ahora mismo los partners como nosotros, ¿vale? Como el Altro Status es uno más de ellos, lo que podemos hacer es llevar esa famosa frase que se dice últimamente de democratización de la tecnología, la podemos llevar al usuario de la calle, al usuario de pie, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues al final existen grandes fabricantes, muchos son americanos, hay unos cuantos europeos también, que lo que han conseguido hacer con la tecnología, de alguna forma, nosotros nos centramos mucho en lo que es en Machine Learning y el Internet of the Things, ¿vale? Pero realmente hay mucho más, ¿eh? Hablamos de temas de predicción, pero hablamos también de temas de computación, hablamos de temas de almacenamiento, bases de datos, redes, todo eso se podría aplicar también, ¿vale? Se puede extrapolar lo que voy a decir prácticamente a cualquier ámbito de lo que llamamos cloud, ¿vale? A día de hoy. La palabra clave yo creo que es cloud. Entonces, ¿qué podemos aportar nosotros? Por volver al hilo de la pregunta, lo que realmente podemos hacer es aterrizar con esas soluciones que proveen los fabricantes, ¿vale? Con esa capacidad de cómputo que es prácticamente ilimitada, esa capacidad de almacenamiento que es prácticamente ilimitada, esa capacidad de poder hacer algo a nivel global, ¿no? Ya no tienes que ceñirte a tu mercado nativo, de tu idioma, etcétera. Podemos hacer cualquier tipo de solución disruptiva. Nosotros, como partner tecnológico, lo que hacemos es escuchar a los clientes. Los clientes nos dicen, oye, pues a mí me gustaría recoger esta serie de datos, que hasta ahora era imposible. Me gustaría, por favor, poder predecir este dato en concreto que tengo dentro de mi flujo, dentro de mi proceso, dentro de mi capa de negocio, etcétera. Y nosotros lo que hacemos es coger la tecnología, cogemos ese bloque tecnológico y creamos una solución exclusivamente para ellos. Y lo bueno de esto es que esto que suena a caro, porque por sonar suena a caro, ya no es así. Ya desde hace unos años aquí, ya esta tecnología puntera, esto que es punta de lanza, no está solo a disposición del IBEX 35 o de ese tipo de compañías, sino que realmente vemos un montón de compañías nuevas que existen. Pues en Barcelona, por ejemplo, es cuna de unas cuantas startups de Europa y vemos que tienen tecnología que es muy disruptiva con unos costes muy asequibles, y lo que hacemos los partners es facilitar de alguna forma que estas compañías puedan sacar esa idea, ese producto al mercado con unos costes controlados y que sea pues robusto, escalable, seguro, multidioma, multiplataforma, todas esas palabras que se oyen. Pues esto es un poco el partner local, como nosotros, esto es lo que básicamente esto es lo que hacemos. Fantástico, fantástico. Y ahora vamos con el tercero de los ponentes. Tenemos a David Ortega Verdún, CEO de Decalabs. David Ortega es CEO, como digo, desde que la fundó en 2005 y es ingeniero técnico en informática de gestión y compagina su labor en la dirección general de la empresa con la formación en diferentes escuelas de negocio, así como cursos principalmente hablando sobre tecnología blockchain. Pero me gustaría, antes de ceñirme a esta última tecnología, preguntarle cuáles son, según lo que tú has analizado, lo que tú ves a diario en las empresas, cuáles son las principales necesidades de digitalización de las empresas en España. Cuéntanos, David. Pues nada, hola Javier, un placer estar aquí con mis compañeros y nada, bueno, pues te cuento un poco. Como bien comentabas, en Decalabs lo que hacemos básicamente es consultoría de digitalización y un poco, sobre todo, cubriendo el espectro desde el inicio, desde lo que sería un ERP para empezar a tomar datos, hasta las constructivas, lo que comentabas antes. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que nos encontramos? Bueno, pues el tejido empresarial, como sabes, está compuesto mayoritariamente por pymes y dentro
de esto nos podemos ocupar con diferentes segmentos, ¿no? Hay un segmento muy grande de tejido empresarial que le faltan lo que podríamos llamar las bases, ¿no? Lo que podría ser un ERP, un CRM, se manejan básicamente con Excel en muchos casos y para esto lo que hace falta obviamente es instalar este primer ERP, este primer CRM para empezar a obtener datos y para obtener datos cualificados que se llaman, ¿no? Para poder luego hacer determinadas explotaciones después. Después hay otro segmento de empresas que estarían un poco cubiertas sus necesidades por empresas como la de la compañera, con sistemas pues MES, MOM, automatización de procesos y el segundo. Y luego están las que serían empresas, pueden ser pymes, pero porque pyme es un concepto muy amplio, ¿no? Estas empresas ya medianas tirando a grandes y empresas ya mucho más grandes que a lo que van es a tecnologías mucho más avanzadas. No, como decía también el compañero, no porque sean caros o no las tecnologías, sino porque las anteriores tienen que cubrir esa necesidad de otro tipo de datos antes de llegar, por ejemplo, a implementar una solución, bien sea con Machine Learning o con blockchain o con otro tipo de tecnologías. Entonces, bueno, pues iría un poco por ahí. Fantástico, muy bien. Me vais a permitir volver con Cristina. Cristina, los sistemas MES a mí me apasionan, vamos. Y cuéntame, dentro de la transformación digital de planta, ¿dónde se ubican? ¿Dónde los ubicáis? ¿Pueden integrarse con cualquier ERP o esto plantea un nuevo reto a los clientes? O digo un ERP, pero podría ser un CRM o cualquier otro sistema. Cuéntanos, ¿existe interacción? ¿Es fácil? ¿Cómo se integran? Pues Javier, buena pregunta y al hilo de lo que comentaba mi compañero, ¿no? En la explicación que ha hecho anteriormente. Sí que es cierto que los RP son muy necesarios. De hecho, nosotros agradecemos cuando visitamos una empresa o hablamos sobre cómo vamos a trabajar la información o los datos. Y sí que es cierto que se agradece que ya exista un RP, ¿no? Que al final es un sistema de gestión empresarial que permite, como bien dice, estructurar esos datos o esa información tan necesaria para cualquier empresa y que también es cierto que al final es el cerebro, ¿no? Para nosotros es como el cerebro cantante donde entran los pedidos, donde se gestionan esas órdenes de trabajo y evidentemente pues todo eso baja a planta y ya empieza pues, su flujo de proceso o el proceso habitual de cualquier orden de fabricación. Es ahí donde entraría en acción el sistema MES, es ahí donde evidentemente pues, se establece un protocolo de comunicación. Hoy en día el protocolo de comunicación con cualquier ERP del mercado es relativamente sencillo, simplemente hace falta pues de lógica, ¿no? Hace falta poder sentarnos con esa empresa proveedora de ERP. Cuando digo de ERP digo el propio equipo de ingeniería, el propio equipo de IT, incluso para desarrollos propios. Prácticamente todo ese tipo de herramientas suelen ser bases de datos en SQL, con lo que es mucho más fácil esa integración o esa comunicación. Y ya simplemente es eso, ¿no? El poder ver o el poder evaluar qué protocolo de comunicación es el más amplio o el más sencillo a la hora de lo que necesita la empresa, ¿no? O sea, ¿qué me quieres enviar para yo empezar a tener datos bajos, es decir, que sea un envío automático? ¿Y qué necesitas luego que DUIT a nivel de sistema MES, o sea, le pueda devolver? Es decir, todo lo que ocurre en el proceso de fabricación debe de ser recogido a tiempo real y en el mismo modo que se recordárselo al RP para que tenga la información completa y poder así, pues evidentemente, empezar a enviar logística, que salgan los pedidos, avisos al cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el protocolo de comunicación es muy sencillo el informarlo y el sentarnos con ellos a través de tablas, a través de archivos intermedios, pues ya te digo, hay 1000 tecnologías que podemos utilizar, pero lo más fácil es que veamos con ellos esa lógica o esa capacidad que ellos tienen a la hora de integración. No es imposible, de hecho incluso lo hemos hecho con bases de datos propias, porque al final al ser SQL tú puedes atacar, puedes leer, puedes escribir y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Con lo cual es eso, sentarnos con ellos, ver un poquito, o bien por el distribuidor del RP, cómo trabajan o cómo es esa estructura interna, cómo estructuramos los datos, y después ya está. O sea, quiero decir, es una integración que se hace por detrás, que prácticamente no nos quita mucho tiempo, es decir, en 1 a 2 jornadas ya se establece pues, cómo se va a enviar y a devolver la información y qué tipo de información, que al final es lo que necesita la empresa poder después analizar, tanto en el sistema MES como en el RP a posteriori.
Exactamente, porque yo creo que todos coincidiremos en que la integración es lo que realmente aporta valor, no tener islas, digamos, dentro de la compañía o de la organización, sino tener la información centralizada y visible en un punto y, desde luego, que se pueda conectar todos los sistemas que hay. Me gustaría volver con Asier, si me permitís, porque me gustaría saber si puede contarnos. Me ha gustado lo que ha dicho y me gustaría que lo concretara. ¿Podrías comentar algún caso de éxito destacable? Y así no digas nombres, porque evidentemente no vas a poder, pero vamos, de alguna forma, alguna experiencia concreta, algún sitio donde podamos identificar el valor que habéis sido capaces de aportar. Cuéntanos, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, es verdad que los nombres, bueno, por lo que es evidente, los tengo que obviar, pero sí podemos hablar del sector, ¿no? En este caso, por ejemplo, me viene a la mente un caso bastante exitoso, de los que nos sentimos bastante orgullosos, para un banco. Nos sentimos especialmente orgullosos porque un banco es como pues esa empresa muy tradicional, ¿no? O sea, la banca por lo general se considera un sector bastante tradicional. Y en este caso un banco nos vino a pedir ayuda por el hecho de que, bueno, ellos tenían un chatbot, habían hecho un chatbot, ¿no? Tenían una aplicación móvil y entonces llamaban cuando alguien, perdón, no llamaban, sino que cuando alguien accedía a lo que es a la app del teléfono como tal, pues les atendía un asistente que era un chatbot. Lo que pasa es que el banco se había dado cuenta que realmente ese usuario, ese millennial, que era su usuario, el menor porcentaje de sus usuarios, sus clientes, cubrían esta necesidad de ser millennial y por tanto son los que tenían acceso a ese chatbot y digamos, entendían muy bien, ¿no? Pero se dieron cuenta que el resto de clientes suyos que tenían ya una edad, pues una mediana edad, incluso gente anciana, pues no se les podía pedir que accedieran a un chatbot vía una aplicación de móvil. Entonces, en este caso lo que nos pidieron fue que a ver si éramos capaces de darle a ese chatbot, que es un trocito de una aplicación móvil, si le podíamos de alguna forma darle un canal de voz. Entonces, lo que ellos querían era que o bien vía el chat o bien vía telefónica alguien fuera capaz de llamar y detrás atendiera a esta inteligencia artificial que ellos habían programado para atender consultas. La respuesta fue que sí, intentamos hacerlo y lo que conseguimos de alguna forma fue desplegar en un tiempo récord una centralita virtual en la nube con unos costes bastante reducidos en este caso, puesto que a medida que más gente va llamando en paralelo, la propia centralita va aumentando la capacidad que tiene y lo que éramos capaces de hacer era traducir en tiempo real la voz de las personas en multidioma, porque España es un país que tiene muchos idiomas y internamente mucha gente habla diferentes lenguajes además del español, entonces conseguimos darle esa capacidad de multidioma, traducir en tiempo real lo que hablaba la persona al chatbot, el chatbot era capaz de contestar y nosotros, claro, contesta en texto, lo volvíamos a pasar, digamos, a voz y con esto, con una latencia tan pequeñita que el usuario no se daba cuenta realmente de que todo esto estaba pasando por detrás, ¿no? Esto es parte un poco de lo que comentaba antes de la capacidad que teníamos de poder generar tecnología que antes estaba a disposición de unos pocos, ahora realmente está para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, esto es un poco un caso de éxito en el que nos sentimos particularmente orgullosos. Y luego, pues por mencionar otro, porque comentábamos un poco al hilo inicial que hablábamos del IoT y Machine Learning, ¿no? Pues en este caso también hemos conseguido hacer un sistema de sensorización, es decir, hemos sido capaces de coger una empresa que tiene, digamos, unos gaseoductos, ¿de acuerdo? Entonces hemos sido capaces de monitorizar un montón de dimensiones que se llaman así o métricas sobre el gas, pues la presión, la humedad, la temperatura, etcétera, un montón de dimensiones y somos capaces de predecir al 98% el consumo y el estado del gas que va a haber a 1 hora y a 2 horas vista, ¿no? De manera que, bueno, pues simplemente hacernos una idea de lo peligroso que puede ser tener un gasoducto descontrolado en el sentido de pues que haya mucha demanda, o sea, el gas es una cosa que explota, por así decirlo. Entonces, realmente el poder tener controlado todo esto con unos percentiles del 98%, pues es también una cosa que nos sentimos especialmente orgullosos. Y repito, esto al final es tecnología punta que hemos llevado a ideas donde antes era imposible llevarlas a cabo y ahora con la tecnología, con Machine Learning, con IoT y sobre todo con todo lo que tiene que ver con cloud, hemos sido capaces de llevar esto a nuestros clientes. Fantástico, enhorabuena por esos pedazos de proyectos, pero bueno, hay que reconocer que en España las pymes son más de un 95% del tejido empresarial. Me gustaría preguntarle a David, en vuestra actividad, ¿qué papel cumplen o cumplirán las tecnologías disruptivas dentro de la digitalización de las propias pymes? ¿Qué opinas? Vale, muy bien, buena pregunta. Lo primero, quería decirle a Asier, oye, me ha gustado mucho el proyecto este del chatbot, me parece súper interesante ese caso de uso. Nada, me lo apunto, muy chulo. Felicidades, por cierto.
al hilo de la pregunta que me estabas diciendo, la parte de tecnologías disruptivas, ¿no? Pues un poco lo que hablábamos, ¿no? IoT que comentaba antes Asier, Machine Learning, Blockchain, etcétera, son un tipo de tecnologías que, si bien es verdad que están siendo ahora mucho más económicas, aún así están en unos precios para que las pymes, digamos, del inicio, las que hablábamos antes, que no tenían ERP y CRM, no alcancen todavía. Como os decía, no tanto por precio a veces, aunque también es una componente, sobre todo por falta de datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso que van a seguir o que están siguiendo ya muchas pymes? Están empezando a implantar, como decía antes, están implantando sistemas de monitorización, MES, cuadros de monitoreo, etcétera. Un punto, aún siendo pymes, empiezan a tener otro tipo de necesidades. Y ahí entran esas tecnologías que decía y entran cosas a tokenización. Por ejemplo, está haciendo que, por ejemplo, el intercambio de activos entre las empresas y sus clientes, pues sistemas de fidelización o cosas similares, estén siendo mucho más rápidas, mucho más ágiles, mucho más seguras y mucho más baratas. En el caso de usar este tipo de tecnologías, sobre todo para abaratar procesos, porque las tecnologías, como os digo, van avanzando y un poco también al hilo de lo que comentaba antes Asier, van mejorando las tecnologías, van abaratándose, empiezan a entrar en las pymes y eso va a ser un cambio que las que tengan hechos los pasos anteriores van a conseguir cogerse y van a conseguir correr mucho más. Fantástico, muy bien. Ahora yo sé que toda la audiencia estáis pensando, la pasta, ¿esto qué vale? O sea, así de claro, porque estamos viendo cosas muy chulas, estamos viendo aplicaciones, pues bueno, que todos quisiéramos tener en nuestras empresas, pero me gustaría ya empezar a hablar del pollo del arroz con pollo. Y el pollo del arroz con pollo normalmente es la pasta. Cristina, por favor, ¿qué retorno de inversión tenemos en ese tipo de pedazo de proyectos que hacéis vosotros? Cuéntanos. Pues sí, mira, Javier, es cierto que es una cosa que les inquieta mucho a las empresas, que realmente les preocupa el tema de inversiones. También es verdad que cada vez tenemos más ayuda desde el gobierno, desde pues, institutos como puede ser el IBACEA y de Valencia y de ciertas instituciones que siempre nos ayudan pues, un poquito a que las empresas pues, bueno, no tengan que invertir tanto. Aunque sí que es verdad que este tipo de herramientas, y ya no solo esta, sino cualquier herramienta que la empresa pues, implante o de alguna forma se plantee llevar a cabo, siempre tiene que tener un retorno, siempre tiene que tener acotado el, oye, yo lo voy a hacer para qué, pero ¿y a mí qué me va a retornar de esto? Es decir, yo voy a invertir 35.000 euros y ¿cuándo me van a volver, ¿no? a mi casa? En este caso, los sistemas MES sí que es cierto que se enfocan en mejorar un punto muy clave en el proceso productivo, que es la productividad, ¿vale? Que sí que es cierto que se mide con un indicador que es el OE, un indicador porcentual. Y este indicador sí que es cierto que mide pues bueno, el estado, la eficiencia global de esos equipos que están trabajando en marcha día tras día, hora tras hora, y que al final es cierto que bueno, siempre va ligado a esos costes del producto. Cualquier coste de producto, cuando nosotros tenemos un margen de beneficio más amplio o más corto, siempre va a ir ligado a si nosotros tenemos una productividad más alta o más baja. Con lo cual, este tipo de herramientas sí o sí garantizan un aumento de esa productividad, de ese OE, con lo cual estamos hablando pues, aproximadamente de que en 1,2 años, según nuestros cálculos, ¿vale? Ya te doy ya un cálculo con decimales, porque sí que es cierto que es un cálculo que tenemos hecho, y es que la media de nuestros proyectos en 1,2 años se ha retornado la inversión y a partir de ahí ya la empresa está empezando a ganar dinero. Cuando decimos que la empresa está empezando a ganar dinero, nos referimos a que realmente esa productividad ha ido en aumento, ha ido en crecimiento, con lo cual su margen de beneficios es más amplio. Y ahí también nos hacemos mucha fuerza o nos cogemos mucho de la mano de nuestro departamento y de nuestro equipo que acompaña en cuanto a acaban esas implantaciones. Se hace pues, bueno, un acompañamiento a través de unos ingenieros técnicos que son especializados en organización industrial y que siempre nos van a ayudar a través de esa herramienta, como es el sistema MES, poder analizar el dato, poder ver dónde tenemos esas ineficiencias y también, sobre todo, cómo resolverlas o a través de qué herramientas, ya no físicas o a nivel tecnológico, sino organizacionales, podemos pues, bueno, emplear o analizar a la hora de trabajar para que nos ayuden a corregir esas ineficiencias o esos errores diarios que nos afectan a esa productividad de tal forma que podamos ir aumentándola.
Con lo cual, Javier, respondiendo a tu pregunta, es en 1,2 años. Hay proyectos que incluso bastante antes, hablamos de 9, 10 meses, ya tienen un retorno de la inversión hecha a nivel de esta tecnología. También es cierto que después puede venir, como bien han comentado mis compañeros, Asier y David, pues todo el tema de Machine Learning, todo lo que es la analítica de datos, la explotación del dato, o bien aprovechar también toda esa sensorización que otras empresas, o evidentemente la propia, puede instalar, ¿no?, en esas líneas productivas y con las cuales el sistema MES puede beber. Porque al final, pues todo el dato que ellos necesiten ver o necesiten analizar, pues bueno, el sistema MES debe de estar preparado para recogerlo, siempre teniendo en cuenta que nos aporte un retorno o nos prevenga una avería o nos prevenga una mala calidad de un volumen muy alto del pedido, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de retornos relativamente rápidos en este tipo de herramientas, Javier. Muy bien. Perfecto, muy bien. Hay otra cosa que me inquieta y esta se la voy a trasladar al siguiente ponente, a Asier, que es en relación todos sabemos que estas tecnologías son para pymes, pero también para medianas empresas y grandes. ¿Qué crees, Asier, que puede aportar un partner local a una empresa mediana a la hora de emprender un proyecto tecnológico? Porque sabes, las empresas medianas siempre se miran mucho con quién están, etcétera. ¿Qué crees que puede aportar desde su posición un partner local a este tipo de compañías? Bueno, buena pregunta, Javier. Yo aquí te diría, si lo quisiéramos resumir en una sola palabra, te diría que es cercanía. Cercanía en el sentido de poder atraer o poder acercar esa tecnología a nuestros vecinos o a nuestras compañías que son como nosotros, al fin y al cabo. Nosotros en nuestro caso somos una pyme también, es decir, hemos pasado, y dentro de las pymes, creo que antes hacían tanto mis compañeros Cristina como David alusión, no es lo mismo la P de pequeña que la M de mediana, ¿no? Entonces, todos hemos pasado por ahí, todos hemos sido pequeña empresa, mediana y todos aspiramos a ser grande. Y es verdad que España es un país de pymes, seamos realistas, como bien no sé quién de los tres decía antes, que hay un 90 y pico % del tejido industrial es pyme. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Buscar sinergias porque es posible que realmente con esa cercanía nuestra, sin necesidad de tener que tirar de grandes consultoras, etcétera, que se mueven más en, digamos otras ligas, pues no encuentro una palabra para describirlo mejor, ¿no? Tienen sus propias ligas. A día de hoy, lo que es a nivel tecnológico, no tenemos diferenciación en cuanto a lo que pueden ofrecer unos y lo que pueden ofrecer otros, ¿vale? O sea, realmente podemos ofrecer la misma tecnología, los fabricantes son los mismos y podemos ofrecer una cercanía mucho mayor. De hecho, es posible que lleguemos a entender el negocio mucho mejor que una gran consultora o un gran partner tecnológico, donde realmente pues esa empresa de la pyme será un cliente, pero represente mucho menor para ellos lo que puede ser para nosotros. Nosotros somos una empresa de unas 40 personas ahora mismo y nos sentimos muy identificados con nuestros clientes. Tenemos mucho cliente que tiene nuestro tamaño o que son un poquito más grandes, que tienen ideas que son buenísimas, que son innovadoras y que nosotros de alguna forma lo que hacemos es intentar llevárselas al mercado con ayuda de la tecnología. Perfecto. Muchas veces también incurrimos en el error de pensar que ser más grandes es ganar más y no está directamente relacionado, sino que le pregunten a las Exos, empresas que 6 personas en 6 meses atienden a 6 millones de clientes. Evidentemente, lo que sí está completamente comprobado es que ser más grande es gastar más. Y de acuerdo, totalmente contigo. Hay que seguir creciendo, pero desde el punto de vista de la rentabilidad, y para eso utilizar muchas de las tecnologías que aquí se están hablando. Y para ir terminando, me gustaría preguntarle a David Ortega, ¿crees que han cambiado los perfiles de los clientes con esto de la digitalización? ¿Sigue estando esa misma catalogación o cómo ves tú el ecosistema de clientes? Pues Javier, muy, muy buena pregunta esa parte porque sí, la verdad es que han cambiado y han cambiado mucho. Ahora mismo los clientes están demandando seguridad, están demandando rapidez y sobre todo están demandando previsibilidad. Es decir, quieren saber qué va a pasar, cómo va a pasar y cuánto va a costar, quieren que no se puedan robar los datos, etcétera. Y todo esto, hay muchas maneras de conseguirlo, obviamente, no hay una sola bala de plata para arreglar todas las cosas, pero con las tecnologías que estábamos comentando antes, tenemos una forma muy sencilla de poder poner en marcha sistemas que, por ejemplo, tengamos la parte de seguridad. Por ejemplo, con blockchain podríamos generar una identidad digital de una forma bastante sencilla y bastante rápida y muy, muy, muy probada, porque tenemos Bitcoin, por ejemplo, no se pueden robar
las cuentas. Ahora mismo no hay nadie que haya conseguido robar una cuenta de Bitcoin, con lo cual, usando la misma capa de seguridad podemos trabajar la seguridad de nuestra plataforma. Para conseguir rapidez podemos poner IoT, como comentaba antes Asier, ¿no? Para coger los datos directamente de cualquier servicio. Y luego para previsibilidad, pues usar Machine Learning, ¿no? A usar los datos que tenemos antiguos para poder procesarlos y poder dar una solución o dar una respuesta, una idea de por dónde pueden ir las cosas a futuro. Y un poco, pues ese sería el tema. Muy bien, pues ya para cerrar esta fantástica mesa redonda que me ha dado muchísimas ideas, muchísimas pinceladas y muchísima visión de lo que se está haciendo, no me queda más que agradecer a Cristina Flores, directora técnica comercial en Duit. Muchísimas gracias por participar. Asier Orbe, director de operaciones en Alto Status. Por supuesto, David Ortega Verdún, CEO de Decalabs. Ha sido un verdadero placer tener vuestros testimonios, vuestra experiencia, vuestros conocimientos, vuestro entusiasmo y os deseo lo mejor para seguir esa brecha cada vez implantando más tecnología y más innovación en las compañías. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, una mañana tremenda de conocimientos. No me voy a cansar de decirlo, estamos viendo ponencias magistrales, impresionantes, la verdad. ¿Qué y cuánto se está aprendiendo esta mañana aquí? Ahora mismo vamos a hablar con otro gran fabricante, por supuesto, y otro gran profesional. Tenemos entre nosotros a Ayrton Casas de Avast, con el que vamos a hablar y al que le doy mi mayor agradecimiento por haber aceptado la invitación a participar de este evento. Muchísimas gracias, Ayrton. Ayrton Casas... A vosotros por invitarnos. Muy bien. Ayrton Casas es titulado en Ingeniería Informática, habiendo complementado su formación académica con estudios en la EU University y la IS Business School. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector tecnológico y actualmente es el director de Cloud, Oracle y de nuevas tecnologías de Avast. Ayrton, antes de nada, y para los que no os conozcan, ¿nos puedes explicar a qué se dedica Avast, por favor? Bueno, Javier, Avast es una empresa que, digamos, distribuye las tecnologías de IT. Lleva más de 36 años en el mercado y la verdad es que este índice ya indica un poco el nivel de satisfacción de sus clientes, ¿vale? Somos más de 420 trabajadores, ¿vale? De los cuales el 90% son consultores técnicos y que atesoran más de 1000 certificaciones. Aquí ya damos a entender que somos una empresa muy especializada en según qué tecnologías, ¿vale? Si tengo que hablar de las soluciones que ofrecemos, me gustaría destacar que hacemos proyectos end-to-end y que van desde un CPD, desde la creación de un CPD, evidentemente con la diferenciación de un enfoque tecnológico, hasta la implementación de proyectos con lo que vamos a hablar hoy, que son proyectos con tecnología innovadora, como es Machine Learning, Blockchain, etcétera. Básicamente, digamos que Avast lo podríamos definir en un minuto de esta forma. Muy bien, fantástico, porque la verdad es que tenéis un amplio espectro de soluciones, como veremos a lo largo de la entrevista de hoy, donde dais soluciones muy concretas, muy especializadas, muy tecnológicas y también muy innovadoras. Aitor, ¿cómo veis desde Avast el futuro a corto plazo del mercado empresarial? Vosotros estáis trabajando mucho en el mercado empresarial. ¿Cuál es vuestra visión desde Avast? Bueno, a ver, si me hicieras esta pregunta antes del verano, yo te diría que el futuro va a ser intenso, ¿vale? ¿Intenso por qué? Porque sin duda alguna en los 2 últimos años hemos entrado en una revolución de TI increíble, ¿no? Y apasionante. O sea, de hecho, yo creo que ha habido una explosión de nuevas tecnologías en los últimos años que, quieras o no, desde Avast intentamos ayudar a todos nuestros clientes a acometerlas de la forma más eficiente posible, ¿no? Ahora, seguro que mis compañeros están hablando de proyectos de blockchain, de big data, de machine learning, de IoT, de RPA. O sea, como os decía, ¿no? Una explosión que sin duda alguna lo que hace es, digamos, dar una continuidad a lo que llevamos haciendo Avast en los últimos años, que es ayudar a nuestros clientes a ir haciendo o ir cambiando sus procesos a la transformación digital, ¿no? Yo creo que la transformación digital en un principio fue piensa en digital,
¿vale? ¿Cómo harías tus nuevos procesos con la tecnología que hay hoy en día en el mercado? Y yo creo que ahora también estamos ayudando a nuestros clientes a enriquecer el servicio con las nuevas tecnologías que hemos dicho que son emergentes, ¿no? Y además, estamos en continuo cambio en todo momento. O sea, el hecho de que haya una competencia fratricida entre los diferentes players del mercado a nivel de cloud, como es IBM, Microsoft, Oracle, hace que haya una continua renovación de los productos cloud y de nuevas funcionalidades que, sin duda alguna, nos exige mucho a nosotros como consultores, ¿vale? Para poder ofrecer a nuestros clientes el acometer en un time to market muy bajo todas estas nuevas tecnologías en su servicio, ¿no? Y esto es un poco lo que vemos a corto plazo, ¿vale? Sí que es cierto que evidentemente el COVID ha impactado, ¿vale? En mayor o menor medida el COVID ha impactado y evidentemente algunos proyectos se han ralentizado, pero qué duda cabe que han salido nuevas oportunidades que, sin duda alguna, los que sepan utilizar esta tecnología para dar el servicio de una forma más eficiente serán los que saldrán triunfadores de toda esta complejidad que nos ha tocado vivir, ¿no? En este caso. Y este es nuestro trabajo y es como vemos el mercado. Por eso, para finalizar, lo vemos bien, lo vemos intenso, pero lo vemos sobre todo oportunístico porque hay que estar hábil para ver cómo actuar en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Aitor. La tecnología o frena o acelera la actividad empresarial, no pasa inadvertida. De alguna manera tiene un impacto real y se ha demostrado que incluso en esta pandemia las empresas que mejor estaban enfocadas en la tecnología y en un uso razonable y en un uso bien gestionado de la tecnología se han visto incluso crecer sus modelos de negocio. Aquellas que estaban menos preparadas pues son las que más han sufrido, completamente de acuerdo. Y con respecto a la innovación y a las tecnologías innovadoras, que es el core de este track, también podemos decir que han aparecido un montón de herramientas nuevas. Se nos ha llenado la caja de herramientas nuevas, de cachivaches nuevos. Y te preguntaría, dentro de este futuro a corto plazo, ¿cuáles están siendo las tecnologías, las herramientas más demandadas por las empresas? Cuéntanos. Bueno, aquí evidentemente depende mucho del sector, ¿vale? O sea, hay sectores que se ven obligados a dar su servicio de otra manera, ¿vale? Y hay sectores que lo que quieren es ampliar su funcionalidad o su nivel de servicio, ¿no? Entonces, evidentemente depende. Pero qué duda cabe que, por ejemplo, una tecnología muy demandada está siendo los digital assistants, ¿vale? Como todos sabemos, al final nos vemos un poco obligados siempre los que proporcionamos tecnología a dar valor a nuestros clientes, pero también con el parámetro de que impacte en su cuenta de resultados, ¿no? O sea, de alguna manera nos hemos de asegurar, y más en los tiempos que van a venir, que cualquier solución que implementemos tenga su retorno de la inversión. Entonces, aquí, por ejemplo, una tecnología que está ayudando mucho a los clientes en este sentido son los de Robotic Process Automation, ¿vale? Los llamados RPA, ¿no? Los proyectos RPA. Aquí, qué duda cabe, que son tareas humanas que hacemos reiteradas y que siempre son las mismas, pues automatizarlas para robotizarlas, ¿vale? Esto hay proyectos que hemos estado haciendo, hace poco hicimos uno en el sector financiero, donde cada día dedicaban 4 horas a entrar en las mismas webs para mirar el valor de la divisa comparada con el euro, ¿no? Entonces, qué duda cabe que este funcionamiento totalmente reiterativo y el mismo diariamente se puede robotizar y los recursos humanos que antes dedicabas a hacer estos servicios, pues dedicarlos a lo que realmente es importante para una compañía, que es aportar valor, ¿vale? Al final es la propia gente de la propia compañía quien sabe más de su negocio, quien sabe más lo que espera el cliente y intentamos sacar de este trabajo tedioso a los trabajadores para que puedan dedicar al valor de la compañía. Otros proyectos que también están dando mucho, sin duda alguna, los Digital Assistant, los chatbots, ¿no? O sea, nosotros muchas veces les decimos a los clientes que tienen que interactuar de formas diversas con sus clientes, ¿no? En este caso, por ejemplo, tuvimos un hotel, ¿vale? Que se daba cuenta que, bueno, que debía dar el servicio de otra manera y lo que hicimos es con no interface, en este caso con Alexa y también con Facebook Messenger, que pudieran preguntar por los servicios del hotel, ¿no? Desde reservar un restaurante a una hora determinada hasta saber cuánto lleva gastado
mientras ha estado pernoctando en el hotel, etcétera, ¿no? Y evidentemente antes tenían los canales tradicionales de llamar por teléfono o ir a conserjería y ahora pues tienen el poderlo hablarlo con Alexa en las habitaciones que tenían este servicio o poder preguntarlo vía mensajería, ¿no? Yo creo que son proyectos demandados, como digo, no solamente para aportar valor, como vemos aportar valor, pero también, sobre todo, para que impacte, ¿no? Para que dé ese retorno de la inversión. Sin ir más lejos de los chatbots, ¿qué produjo? Pues lo que tenían la problemática de que cada vez que el cliente o el huésped iba al restaurante, había puesto una reserva en el restaurante, a veces no iba, porque se había quedado distraído en la visita que había hecho, etcétera. Pues le enviaba un WhatsApp o un Messenger de forma automática para reconfirmar esa reserva. Y entonces, evidentemente, interactuaba de una manera fácil y sencilla con el huésped para que le dijera sí, la confirmo o no la confirmo. Y si no, pues evidentemente no perdía ese posible pérdida, ¿no? Entonces, yo creo que es una manera evidentemente, de proceder y de que la tecnología nos ayude a dar mayor valor a nuestros clientes, pero sobre todo también a ingresar más o no, a vender más óptimamente todos nuestros servicios. Ahí yo creo que has dado el clavo, no puedo estar más de acuerdo contigo, que desde los departamentos de tecnología tenemos que hablar negocio, tenemos que dejar de hablar en megahercios, tenemos que dejar de hablar en baudios y tenemos que hablar en euros, es decir, ¿cuál es el aporte de valor en la cuenta de resultados? ¿Cuál es el impacto en la cuenta de resultados de este tipo de tecnologías, de este tipo de soluciones que realmente, bueno, pues son sorpresivas porque os escuchamos a todos y la verdad es que nos parecen, vamos, tremendas las aplicaciones que hacéis, pero cuando realmente el CEO gira la cara y pone el foco en lo que estamos haciendo, ¿cuándo es? Cuando se habla de dinero, cuando se habla de retorno de inversión, cuando se habla de impactar poderosamente en la cuenta de resultados. Yo este mes en la revista Tecnología y Sentido Común incluso he publicado un artículo que se llama así, la cuenta de resultados del departamento de TI, haciendo el énfasis y poniendo el énfasis en esa educación meramente económica del retorno de la inversión por parte de los departamentos de TI, que debemos de saber responder de cuánto valor aportan las soluciones que implantamos y las soluciones de proveedores, como en este caso Avast, en la cuenta de resultados de nuestra organización, mejorando, por supuesto, los procesos. Has hablado de unos cuantos proyectos, pero estaría horas contigo, Aitor, escuchándote. ¿Hay algún otro proyecto que nos puedas comentar de innovación, que nos puedas referenciar y, sobre todo, que haya significado un valor para vuestros clientes? Háblanos de cómo conviertes en valor esa tecnología, por favor. Bueno, yo creo que uno de los valores, sin lugar a dudas, es el dato, ¿no? O sea, yo creo que hemos hablado mucho del dato, yo creo que mucha gente ha estado estudiando cómo al dato le podemos sacar mayor provecho, convertir ese dato en conocimiento. Esto se lleva hablando muchos años, pero yo creo que hay una tecnología que nos está aportando mucho, que es el Machine Learning, ¿no? O sea, el patrón de comportamientos es muy importante saber segmentar para que nos dé resultados y nos guíe en cómo dirigirnos a nuestro posible cliente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a nivel de Machine Learning estuvimos trabajando con una empresa de retail, ¿vale? En la cual estuvimos haciendo cómo se comportaban los clientes en base a un perfil, ¿vale? O sea, al final lo que vimos es que tenían una base instalada de 85.000 clientes, que no lo dice cualquiera esto, ¿vale? Y lo que pudimos comprobar es que los comportamientos en base a según qué parámetros habíamos puesto en el estudio, se comportaban de una manera u de otra, ¿no? Y lo que ofrecimos al cliente es poder disponer de una venta enlazada, ¿no? O sea, subimos el pedido medio de importe, ¿vale? Lo subimos, o sea, si el pedido medio eran 200, gracias al Machine Learning conseguimos que fuera 280, ¿vale? O sea, subió bastante el pedido medio y, evidentemente, el asesoramiento de nuevos productos estaba mucho más acertado, ¿no? O sea, basándonos en el comportamiento de esos 85.000 clientes, haciendo algoritmos con inteligencia artificial, pudimos decirle al comercial, ofrece estos productos porque son los que tienen más prospección de venta delante de este cliente, ¿no? Yo creo que fue un proyecto de mucho éxito, un proyecto que se hizo ya hace 2 años y medio, 3, cuando aún el Machine Learning aún estaba empezando y la verdad es que nos dio unos resultados maravillosos delante del cliente. Ahora mismo también estamos trabajando con una mutua que nos está pidiendo lo mismo. Dice, me gustaría saber qué porcentaje de pérdida de un mutualista tengo en base a una serie de criterios que tenemos en nuestra base de datos, ¿no? Entonces, nosotros vemos ahí un valor
muy, muy grande, ¿no? Y esos son proyectos que la verdad es que, bueno, nos han pedido muchas veces que los presentemos por el éxito que tiene y evidentemente que pueden reportar ayudas en otros sectores o en beneficios, ¿no? En este sentido. Y luego también proyectos, pues a lo mejor no tan visibles en este sentido como el que acabamos de explicar, pero sí que aportan que las personas puedan dedicarse a lo que realmente se quieren dedicar. En este caso, estamos hablando de tecnología autónoma, ¿vale? Nosotros desde Avast siempre trabajamos con la dualidad tecnológica en cada una de nuestras verticales. Nos gusta trabajar siempre con dos fabricantes, los que consideramos más punteros, ¿no? Y últimamente Oracle ha presentado las bases de datos autónomas, tecnologías autónomas, que la base de datos autónoma no deja de ser una base de datos que se autogestiona, o sea, se autoparticiona, se autoindexa, se autoparticiona, o sea, digamos que ya no necesita, bueno, que las personas, los DBAs, los Database Administrators, actúen para que esa base de datos no se degrade. Ya se autogestiona automáticamente para evitar la degradación. Y aquí lo que hemos conseguido en un cliente, que es conocido por todos, Santiberi, la casa Santiberi, hemos conseguido que cuando son un departamento pequeño de IT, en este caso eran 6 personas, pues dedicaban un porcentaje de su tiempo bastante grande en todas estas tareas de administración de sistemas, etcétera. Entonces, con tecnología autónoma estamos consiguiendo que dejen de dedicar tiempo en este tipo de tareas para que puedan dedicarse a lo que realmente la empresa les exige, que es dar valor, buscar tecnologías que les aporten una ventaja competitiva sobre sus competidores y dejar de lado estas tareas que evidentemente se tienen que hacer, pero que si la tecnología te está ofreciendo sistemas que lo hacen de forma automática, pues ¿por qué no dárselo, no? Y la verdad es que son dos proyectos totalmente diferentes, pero que sin lugar a dudas están dando un valor significativo en nuestros clientes. Por supuesto, volvemos a lo mismo, no por el ahorro de costes en cuanto a esa gente que no va a hacer ese trabajo, sino que esa gente, en la mayoría de las ocasiones, va a hacer algo que va a aportar mayor valor. O sea, que es dejar de malgastar o de invertir unos recursos en algo que puede ser automatizado, que no requiere tampoco, no aporta valor como tal, y poder utilizar esos recursos a la aportación de valor y a generar más valor a la compañía. Me parece fantástico. Aitor, enhorabuena. Para acabar ya, porque vamos, ya sabes que yo estaría bastante más tiempo con vosotros, pero la agenda nos limita. Ahora que estamos inmersos en un momento de pandemia, ¿hacia dónde estáis enfocando tecnológicamente a las empresas desde Avast? Cuéntanoslo. Bueno, aquí evidentemente hay dos tipos de proyectos, ¿no? Un poco los que ya os he explicado y no me voy a repetir, o sea, algunos proyectos de valor, pero que impactan dentro de la cuenta de resultados. Al fin y al cabo hay que entender de la dificultad que están pasando nuestros clientes en según qué sectores y entonces hay que ayudarlos en ese sentido, ya sea consolidando, ya sea evidentemente aportando proyectos de innovación, pero que puedan quitarles un coste en otros momentos, pero sí que duda cabe que también luego hay proyectos, ¿vale?, que se tienen que hacer nuevos debido a la situación que estamos viviendo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto que es el Ayuntamiento de Salou, ¿vale?, que lo que hicimos es pues ver si la distancia en las playas de Salou se estaban cumpliendo o limitar el aforo, ¿no? Tener hicimos unos semáforos que daban el acceso o no a la playa dependiendo ya el aforo que había entrado en ese momento, ¿no? Esto lo hemos hecho con unas cámaras, ¿vale?, que tienen IoT, que llevan en tiempo real toda esta información a las bases de datos para que evidentemente tengamos dispositivos visuales que dejen o no dejen entrar a las personas a esa playa en ese momento y evidentemente también que puedas pues cambiar los mensajes a dar por parte de los guardias urbanos, etcétera, etcétera, dependiendo en todo momento de ese aforo en tiempo real, ¿no? O sea, por eso digo, en tiempos de pandemia, dos proyectos tipo. Los proyectos de ahorro de costes, que ya hemos explicado, donde creo que los que más se están llevando son los de tecnología autónoma y los de RPA, los de robotización, y luego también, evidentemente, los que se tienen que hacer por la situación en que estamos viviendo, ¿no? Y en este caso, pues está el cuenteo de aforo, la separación entre personas dentro de un vestíbulo, dentro de un departamento, y entonces todos estos proyectos nos están solicitando el cliente y intentamos dar respuesta de todos ellos, ¿no?
fantástico, no solo impactar en la cuenta de resultados y aportar valor a la compañía, sino también mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y todo este ámbito de soluciones dentro de la responsabilidad social corporativa. Fantástico, enhorabuena. Aitor, es un placer conversar contigo. Desde luego seguiremos de cerca todas esas tecnologías, todas esas innovaciones que sí que son progreso y que de alguna forma nos ayudan a lograr cosas cada vez que pensábamos más inimaginables. Muchísimas gracias por participar y hasta pronto. A vosotros, la verdad es que es un placer poder explicaros un poco hacia dónde va el mercado y cómo nosotros desde Avast intentamos acercarnos a él para ofrecerlo a nuestros clientes. Sin lugar a dudas, siempre estaremos encantados de volver a charlar con vosotros. Gracias. Bueno, qué mañana de aprender, qué mañana de disfrutar con las tecnologías aplicadas a la innovación gracias al Go Digital que estamos viviendo hoy. Yo creo que vamos, estamos aprendiendo muchísimo, estamos conociendo grandes proyectos muy innovadores, como no podría ser de otra manera, y vamos a continuar con ello en esta segunda mesa que ahora inauguramos. Y para ello voy a contar con Juan García, que es CEO y fundador de Exponentia. Juan García es economista, es consejero internacional acreditado y es mentor del Santander Global Award. También es mentor de TripCamp, que es un programa con convenio Google, y es mentor tanto en la Universidad Politécnica de Valencia, además de profesor en MBA de distintas universidades. Bueno, muchísimas gracias por participar de la mesa, por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros este rato para hablar de tecnología y de innovación. Y ya directamente la digitalización, la transformación digital y la... Perdón. Que muchas gracias, Javier. Buenas tardes. Ya me has desconcertado, digo, ya no se me oye o algo. Vale, luego cortarán. La digitalización, la transformación digital y la disrupción digital ha venido para quedarse. Yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Por dónde debería empezar o qué preguntas crees que debe de hacerse una empresa que quiera abordar un proceso de innovación o un plan de transformación digital? Cuéntanos, por favor. Pues en mi opinión es un proceso transversal, entonces debe partir desde la dirección general a nivel estratégico y debe aplicarse una serie de recursos para empezar a testear esa parte de tecnología que podemos aprovechar para mejorar nuestra propuesta de valor. Entonces, en esa línea, las primeras preguntas que tenemos que hacer es ¿qué nos diferencia de la competencia? ¿Qué factor está jugando la digitalización en nuestro sector? Y a raíz de esto deberíamos empezar a formarnos y poco a poco empezar a hacer ese proceso de cambio de mentalidad para que la estructura lo vaya asumiendo. Debe ser un proceso constante, al final muy centrado, como decía, en la generación de valor, debe ser un proceso ordenado y lógico y es recomendable empezar por pruebas más pequeñas, mejorando desde la base para ir hacia las propuestas más ambiciosas. Es decir, no es un plan que debamos acometer con prisas, como bien decíamos, sino un proceso paulatino que tiene que afectar y nutrir a toda la organización. Entonces, la primera pregunta que yo me haría es ¿cómo puede mejorar mi propuesta de valor la tecnología y cómo impacta esto en mi día a día en la manera de proceder para ir poco a poco cambiando esos procesos? Muy bien, fantástico. Ahora vamos a conocer a Javier Mira. Javier Mira es CEO de FaceFi, es cofundador y CEO de FaceFi, empresa líder en soluciones biométricas para la verificación de identidad. Javier es un apasionado del emprendimiento también y desde hace muchísimos años ponente experto en conferencias sobre biometría alrededor del mundo. Un campo, yo creo que todos estaremos de acuerdo que es apasionante. Cuéntanos, Javier, ¿cómo ha conseguido FaceFi, gracias a su tecnología, logros? ¿De qué tipo FaceFi puede sentirse orgulloso? ¿Qué casos de uso nos puede relatar? Hola, Javier, gracias por la invitación. Bueno, como logros, pues a nivel de emprendimiento, yo quizás de lo que más orgulloso creo que estaríamos todo el equipo FaceFi es de haber conseguido que una tecnología disruptiva como es la biometría facial, que ahora es verdad que está muy en boca de todo el mundo, pero hace unos años era bastante único el concepto de usar la biometría facial para hacer tareas cotidianas, pues haber conseguido ese cambio aprovechando en la transformación digital, en este caso de las entidades financieras, nosotros el valor que proveíamos o que queríamos proveer a las entidades financieras era ese cambio de experiencia de usuario, esa mejora de la interacción del banco con sus clientes a la hora de realizar cualquier tipo de transacción y lejos de utilizar las contraseñas típicas que llevamos muchos años usando y que no son nada seguras porque al final
contraseña más utilizada a nivel mundial es 1234, con lo cual nos hacemos una idea de cómo usábamos las contraseñas. Bueno, pues con la biometría facial hemos cambiado esa metodología que usaban los bancos y la verdad que fue un logro. Tenemos más de 70 bancos usando la tecnología FaceFi en distintos procesos, bancos españoles que usan la tecnología para sacar dinero con una sonrisa y no utilizar un código PIN, bancos latinoamericanos que utilizan la tecnología para la apertura de una cuenta de manera no presencial, algo que con el tema del COVID, pues lógicamente está muy en tendencia. También aprovechando el tema COVID, estamos también muy orgullosos de un proyecto que se ha iniciado en Argentina a través de uno de los bancos que es cliente de FaceFi, con el cual hemos permitido que los pensionistas que tenían que acudir a la oficina a recibir sus pensiones, hacer cola con el riesgo que eso implicaba en la situación, en el momento en que nos encontramos, a través de la tecnología de verificación de identidad y de prueba de vida de FaceFi, conjuntamente con el banco y con la ley que puso el gobierno en marcha, hemos permitido prácticamente desde junio, si no recuerdo mal, que los pensionistas, bueno, pues tengan acceso a sus pensiones desde casa simplemente usando el teléfono móvil. Con lo cual, bueno, son cositas que yo creo que nos ayudan a todos a sentirnos un poquito orgullosos de lo que estamos haciendo, porque al final mejoras la vida de las personas. Yo creo que al final se trata de eso. Fantástico, y te doy toda la razón porque al final, bueno, pues eso, mucha tecnología, mucha innovación, pero si no se aplica a la mejora y a la calidad de vida de las personas, pues bueno, parece que no sea. No hay que olvidar que no toda innovación es progreso. Y de alguna forma aquí vamos a ver casos muy claros de que esta innovación al final cala, se queda, aporta y desde luego se convierte en progreso. Muchísimas gracias, Javier. Y vamos a continuar con Ginés Morata. Ginés Morata es ingeniero industrial y además, como se identifica, un poco atípico, porque siempre le gustó más el contacto con los clientes que las hojas de Excel y el cálculo de estructuras. Está muy enfocado al desarrollo de negocio y le gusta rodearse de equipos dinámicos que tienen talento y generen positivismo. Es socio fundador de Dream Tech 5, empresa especializada en el desarrollo de proyectos digitales con tecnologías inmersivas. O sea, como veréis, estamos tocando prácticamente todos los palos de la innovación. Ginés, pregunta abierta. ¿Qué son y qué impacto tienen las tecnologías inmersivas, supongo la realidad virtual y la realidad aumentada, en la industria 4.0, que es donde vosotros tenéis el foco? Cuéntanos. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes. Pues sí, las tecnologías inmersivas son fundamentalmente aquellas que permiten transformar un entorno físico en un entorno hiperrealista. Las más habituales, las has mencionado tú, son la realidad virtual y la realidad aumentada. Hoy en día hay muchos sectores y muchas organizaciones que están adoptando estas tecnologías en sus procesos de operación, ya sea en las áreas de marketing, ya sea en las áreas de ingeniería, innovación y formación. Son industrias, fundamentalmente os cuento algunos ejemplos. Estamos, por ejemplo, colaborando en el sector de automoción en lo que es el prototipaje de nuevos modelos. Os cuento un caso, por ejemplo, del sector ferroviario. Estamos colaborando con Alstom en procesos donde, por ejemplo, todo el desarrollo del tren lo modelamos en realidad virtual y cuando el cliente da el OK definitivo es cuando se ponen a desarrollar la fabricación. Al final, este tipo de tecnologías son mucho más eficientes en términos de coste, en términos de tiempo y en términos de experiencia. Los procesos formativos son mucho más eficaces, sin riesgo para el empleado, sin riesgo para que pueda perjudicar ningún elemento de la organización y son mucho más competitivos respecto de los sistemas tradicionales. Muy bien, muchísimas gracias, Ginés. Y ahora volvemos con Juan, porque me gustaría hablar con él sobre recomendaciones que daría a las empresas, porque hoy en día la innovación pasa necesariamente por la tecnología, pero ¿qué le dirías a esa gente que no ve imprescindible tener un plan? Tú lo sabes, que yo siempre digo que lo que no es método es improvisación. Y hasta en el jazz, cuando la improvisación es buena, siempre se dice que improvisación más bien ensayada. ¿Qué recomendaciones se puede hacer a empresas que saben el qué, pero no el cómo? ¿Qué les dirías desde tu experiencia, Juan? O sea, lo primero sí que hay que definir muy bien, como has comentado,
para qué queremos esa innovación, ¿no? Porque no siempre es por eso. Es decir, tenemos que estar, como decía, pensando cuál es esa isla a la que queremos llegar, ¿no? Entonces, si no tengo el talento y no lo puedo formar, tendré que rodearme de partners de confianza o partners que tengan un expertise demostrado que me ayuden a ejecutar ese plan de acción, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo las herramientas para aprovechar estas ventajas que me ofrece esta tecnología para ponerla al servicio de mi organización, ¿no? Entonces, lo primero es tener definido ese plan de a dónde quieres llegar, que es el qué, ¿sabes? Y el cómo es, en este caso, si no tengo los recursos o los, digamos, los conocimientos, lo que tendré que hacer es buscar compañeros de viaje para poder implementar estas ventajas competitivas. Eso es lo que a priori yo diría. Muy bien, muy interesante también. Y volvamos a FaceFi, porque habéis comentado algún caso de uso, pero que incluso habéis motivado o habéis conseguido o de alguna forma se ha producido que un gobierno como el coreano acepte desarrollar el primer programa de onboarding 100% digital. ¿Nos puedes profundizar más en esto, Javier? Sí, claro. La verdad que Corea del Sur es uno de los mercados apasionantes. La cultura asiática, en concreto, tanto Japón como Corea del Sur, están muy avanzados en tecnologías disruptivas, desde las tecnologías biométricas, pasando por el blockchain y muchas otras. Y lo que hicimos en FaceFi, hemos estado prácticamente 2 años viajando para hacer acuerdos con partners tecnológicos de la zona, exponiendo en algunas ferias de la zona. Vimos que estaba en tendencia el sector de las tecnologías biométricas y, por tanto, por los productos o las soluciones que comercializa FaceFi. Fuimos avanzando y llegó un punto en que nos dimos cuenta que teníamos que establecernos allí con una estructura propia y definida con el fin de vencer ese muro de la confianza necesario, ¿no? para hacer relaciones comerciales con estos países, ¿no? Entonces, prácticamente en junio del año pasado abrimos una oficina allí con una estructura propia tanto para dar soporte a nivel técnico como de desarrollo de negocio, con su propia vida, y esta estructura consiguió, a través de un partner y con un banco grande del país, entrar en el sandbox que tiene Corea del Sur. Los sandbox al final es donde se reúnen fabricantes de tecnología, partners tecnológicos y clientes como un banco, conjuntamente con gobierno, para analizar si se pueden hacer cambios en regulación que sea un beneficio para prácticamente la sociedad desde todos los puntos de vista. Es algo que además se aprobó en el Senado para aquí España la semana pasada, ¿no? En la creación de un sandbox. FaceFi introduce su tecnología, presenta un caso de uso que era el onboarding digital, pero 100% sin presencia. Hasta ese momento la regulación coreana era similar a la europea, es decir, para aperturar una cuenta, aparte de poder de utilizar el teléfono para hacer una fotografía al DNI, un selfie, machear la cara, etcétera, etcétera, como sabemos que ocurre aquí, la regulación obligaba también a realizar una videollamada por parte del staff del banco donde se comprueben todos estos datos. Bueno, pues a través del sandbox, FaceFi logró, FaceFi conjuntamente con el banco, que modificaran la regulación y a partir de este momento es posible realizar todo este proceso sin esa videollamada, sin el staff del banco, lo que ha generado, lógicamente, un crecimiento en aperturas de cuenta contactless, sin presencia física. Y, bueno, pues es algo de lo que estamos muy orgullosos e intentamos implementar en otros mercados. Ya lo tenemos en Latinoamérica y ahora, en la medida de lo posible, lo vamos a intentar hacer exactamente igual para Europa. Maravilloso ver estos casos de uso y éxito, porque evidentemente son de éxito, pues evidentemente pues nos da la idea de la cantidad de tecnología y la cantidad de vocación que hay para llevar más allá de nuestras fronteras toda esta tecnología de estos grandes emprendedores, de estas empresas que están innovando y están innovando desde aquí. Eso hay que ponerlo siempre en contexto porque yo creo que es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos todos. Enhorabuena, Javier. Volvemos con Ginés. ¿Qué aplicaciones y casos de uso nos puedes contar tú así con más detalle que esté liderando Dreamtech? Pues mira, estamos participando actualmente en un proyecto con una firma de automoción utilizando la tecnología de realidad virtual en el mantenimiento de mecánicos de baterías de litio. Esto es algo que hasta ahora estaba de forma extendida. Lo hemos concentrado en un centro de operación en Madrid
y los 2.000 mecánicos que tiene la compañía en España se están formando y certificando en mantenimiento de baterías de litio con tecnología de realidad virtual. Esto permite trazar el proceso y a través de un profesor que va monitorizando cada una de las tareas de la formación les permite dar un ok definitivo a estos mecánicos. Estamos también trabajando en el sector energético en un proyecto muy interesante para trabajo en alturas, de forma que esto está relacionado con la prevención de riesgos laborales, de forma que los operarios conozcan cuáles son los riesgos que tienen que afrontar cuando están en un trabajo en altura, qué tipo de arnés se tienen que poner, qué tipo de enganches, qué tipo qué tipo de herramientas tienen que utilizar para mejorar la seguridad en su puesto de trabajo. Estamos trabajando también en un proyecto muy interesante sobre prevención de incendios. Todo ello con realidad virtual y aparte con algunos aspectos interesantes como es el hecho de que puedas sentir temperatura, puedes sentir ruido, es decir, sometemos a presión al operario o al empleado para que de alguna forma cuando esto suceda de forma real tengan capacidad de reacción y un entrenamiento adecuado para ello. Estos serían algunos casos que podría compartir con vosotros. Tremendos también, fantásticos. Enhorabuena, Ginés. Y vuelvo contigo, Juan. Desde un punto de vista de propuesta diferencial de valor de negocio, ¿qué papel crees que jugará la digitalización y la inteligencia artificial en las empresas? Porque estamos viendo que están cambiando incluso la forma en que los jubilados abren cuentas, en fin, la relación de la sociedad con las empresas. ¿Qué atisbas en esa bola de cristal que tenéis ahí en vuestra empresa? Cuéntanos, Juan. Pues en nuestro caso, bueno, el papel que va a tener para mí va a ser completamente vital, porque lo hemos visto también acelerado, por desgracia, por el COVID, ¿no? Pero es algo que tenemos que tener en nuestra hoja de ruta porque al final, en mi opinión, estamos viendo un darwinismo digital y las empresas que nos adapten, en este caso, probablemente dejen de ser competitivas, ¿no? Entonces, dentro de estas herramientas para mantener la competitividad, una de las tecnologías por las que más lo he puesto, además ha mencionado el compañero blockchain, que es otra que para mí es completamente estratégica, la inteligencia artificial nos permite sacar mucha ventaja y mucho partido de nuestros datos, que lo hemos oído muchas veces, es el petróleo. Entonces, si yo con esos datos puedo mejorar mi propuesta de valor, y aquí os pongo algunos ejemplos, por ejemplo, hay una empresa muy grande que gestiona una ingente cantidad de facturas, casi $500,000 al año, con la que hemos hecho ahora un proyecto y lo que hace es, hemos pasado a través de inteligencia artificial de gestionar las facturas que les costaban 10 minutos a 1 minuto. ¿Por qué? Pues son trabajos de menor valor añadido y lo que tenemos que intentar es que la tecnología automatice ciertos procesos para que nos dediquemos a donde realmente podemos aportar valor. Entonces, la gestión de los datos y la gestión de la transformación digital al final es lo que va a hacer que nosotros sigamos en el mercado, ¿no? Pues si lo hace mi competidor y yo no lo hago, pues probablemente al final no pueda mantenerme dentro de un ecosistema empresarial, ¿no? Entonces, hay otro ejemplo que me gustaría y por eso decía lo de prototipar, validar y luego escalar. Es una gran cadena de supermercados que lo que hemos hecho es esa gestión de datos para de manera preventiva ver cuándo se les va a averiar una máquina. Entonces, ellos no pierden ese ciclo y de esta manera la propuesta de valor que ofrecen al cliente no se ve perjudicada en ningún momento. Entonces, respondiendo de una manera escueta, es vital, completamente vital, es un proceso que hay que iniciar y la inteligencia artificial o la gestión de los datos que tenemos es algo básico. Entonces, si no estamos en ese punto, deberíamos empezar ese proceso para ordenar y estructurar esos datos para luego poder sacarles ese jugo, ¿no?, que deberíamos estar intentando explotar. Cierto que también la transformación digital ha sido acelerada por el COVID. Yo recuerdo que iba un chascarrillo por WhatsApp que decía, ¿quién es el verdadero potenciador de la transformación digital en tu compañía? ¿El CEO, el CIO o el COVID? Y ganaba por goleada el COVID. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Vamos, ha venido a acelerar, algunos dicen 10 años. Yo creo que también a cambiar la mentalidad de muchísimos directivos, de muchísimos staffs, de muchísimo middle management también que estaba un poco, pues eso, con el miedo, con el paso de baile cambiado y no se atrevía, pues bueno, a cambiar un poco los procesos y ha venido. Me gusta recordar la frase que dijo Mike Tyson, que todos tenemos un plan hasta que alguien nos pega un puñetazo en la cara. Pues eso es lo que ha pasado con el COVID y ha venido a acelerar de alguna manera todo este proceso. Y respecto a esto, me gustaría enfatizar y preguntar sobre todo a Javier Mira, que bueno, está innovando ahí in extremis, quiero decir, que de una manera increíble. ¿Cómo ha afectado a las tecnológicas el COVID
y si habéis tenido que ser más innovadores, incluso con este COVID encima que no nos lo quitamos. Cuéntanos. Bueno, en el caso de FaceFit es verdad que son tendencias que ya vienes analizando y comprobando con tus clientes que van a llegar antes o después. Llevamos con esto muchísimos años y se había potenciado muchísimo pues, en los últimos 3-4 años, ¿no? El uso de este tipo de tecnologías, porque las capacidades que tienes ahora mismo con los teléfonos móviles son mucho mayores que las que teníamos hace unos años, con lo cual al final todo va ayudando a que la tecnología cada vez funcione mejor, a que los algoritmos de reconocimiento facial, en este caso, pues a través del deep learning, de inteligencia artificial, nos lleguen a sitios que nunca hubiésemos imaginado hace muy pocos años, pero de repente llega ese puñetazo de Mike Tyson que comentabas y destroza absolutamente cualquier plan. En nuestro caso, como la mayoría de las empresas que hacen tecnología de este tipo, es verdad que ha acelerado. Nosotros hemos notado que muchos proyectos que teníamos abiertos con entidades financieras o con algún gobierno, ocurre el tema COVID y de alguna manera se ponen todos muy nerviosos porque lo quieren implementar de manera rápida y si es posible para mañana, mejor que para pasado mañana, ¿no? No ha cambiado mucho. Lo que yo sí que creo que la COVID ha potenciado ese aceleramiento del uso de este tipo de tecnologías y 5 años y 10, no sé valorarlo, no podría, pero lo que sí que es cierto es que cambia la mentalidad del usuario final con respecto a estas tecnologías y eso sí impacta directamente en los tiempos. Es decir, nosotros implementar el reconocimiento facial para pagar o para realizar una transferencia pues por el canal normal, el caso que os decía, por ejemplo, de pensionistas, por el canal normal hasta que los pensionistas aceptaran cobrar su pensión a través de su teléfono móvil desde el salón de su casa, era un proceso que hubiese durado 3, 4, 5 años, lo que llamamos la tasa de adopción, alcanzar ratios del 85 o 90%, y sin embargo con el COVID, en 3 meses, ese 82-85% lo han adaptado, lo han absorbido, lo han interiorizado y la época post-COVID lo que va a realizar es que ya no van a querer volver a la oficina a cobrar las pensiones. Ya se han acostumbrado, han visto esa mejora en la experiencia de usuario con esa seguridad de cobrar las pensiones y por lo tanto sí que es verdad que la COVID lo que ha hecho es acortar esos plazos de adopción por parte del usuario final, que yo creo que va a ser un cambio bastante relevante, ¿no? Y un cambio que sin duda ha venido para quedarse. Si yo digo que en el año 2020 los abuelitos y los nietos van a estar conectados por videoconferencia, hablando e incluso jugando, me hubierais tachado de loco. Y eso también se ha dado dentro de esta pandemia, porque la necesidad, pues bueno, ha obligado. O sea, que ha cambiado todo. Yo creo que ha venido a cambiar todo, pero con cambios, insisto, que también han venido para quedarse y que nos han permitido romper muchísimas barreras. Con respecto a DreamTech, ¿qué nos puedes contar, Ginés? Porque vosotros incluso, hablando de esta virtualización, de estas llamadas remotas, también estáis haciendo asistencia técnica remota con tecnología de realidad aumentada. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, la realidad es que esta es una tecnología que la COVID ha acelerado también. Esto ya existía antes. El hecho de poder dar asistencia remota con tecnología de realidad aumentada, la COVID lo ha acelerado debido a las restricciones en cuanto a desplazamientos, pero esto, al final, de forma simplificada, lo que hace es que cuando un operario o un empleado tiene una dificultad, ya sea para una resolución de incidencia, para el setup de una máquina o de un dispositivo, se puede conectar remotamente con un experto que puede estar a 5.000 kilómetros y este experto le puede guiar, puede grabar la sesión, puede darle indicaciones, puede compartir con él un vídeo, una animación, puede compartir un diagrama, puedes grabar la sesión, puedes tomar imágenes. Es una tecnología fantástica para dar soporte a los operarios cuando están delante de una dificultad. Esto debido a las restricciones que hay hoy día para desplazamientos, ha tenido una atracción enorme y es una tecnología fantástica con un recorrido enorme. Es una de las tecnologías más punteras y con las que más estamos trabajando actualmente.
Pues no me queda más que, agotado el tiempo de la presentación, agradezco a todos la labor que estáis haciendo por implantar este tipo de tecnologías, por desarrollar nuevas tecnologías, nuevas soluciones, una tecnología que sí que es innovación y que por tanto sí que es progreso, y de alguna manera pediros que sigáis el desempeño haciendo las cosas bien, aportando soluciones a la sociedad y desde luego, pues bueno, trayendo lo mejor de la tecnología al día a día de las personas. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Javier Mira, y muchísimas gracias, Ginés Morata. Estamos Muchas gracias. deseando nuevos casos de éxito y nuevos logros de vuestras empresas, tanto en España como en el extranjero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, llegamos al final del track de tecnología para la innovación, donde hemos repasado a muy grandes protagonistas del mundo de la tecnología, del mundo de la innovación, desde distintos ámbitos. Empezábamos hablando de las infraestructuras, de la venta de soluciones como servicios, luego estuvimos pasando por la biometría, el blockchain, la realidad aumentada, yo creo que ha sido un elenco de tecnologías que sobre todo han puesto el énfasis en la necesidad de impactar adecuadamente la cuenta de resultados de las compañías y de traer usos reales en la sociedad también que de alguna forma evidencien que esas tecnologías se convierten en progreso. Quiero deciros que me siento muy orgulloso de haber podido conversar con todos estos profesionales que de alguna forma evidencian que en España se está trabajando también mucho y muy bien para llevar la tecnología al siguiente nivel. Hemos visto aplicaciones internacionales, hemos visto cómo han colaborado en algunos casos también a la modificación de leyes en sitios tan inhóspitos como es Corea del Sur. De alguna forma podemos decir alto y claro que en España se innova, que en España hay tecnología y que en España se aplica esa tecnología desde un punto de vista responsable. Espero hayan pasado una mañana agradable en lo que respecta a este track, que hayan aprendido tanto como yo y que se lleven en la mochila unos cuantos consejos, unas cuantas soluciones y sobre todo unos cuantos profesionales y empresas que nos pueden ayudar a implementar nuevas tecnologías con mucho sentido común. Muchas gracias. Hola, señoras y caballeros, buenas tardes a todos. Toca poner fin a esta magnífica segunda edición del Go Digital. Es un placer para Ibercaja haber podido compartir con todos ustedes este evento que hemos organizado con Cámara Valencia y al que se han sumado también las cámaras de comercio de Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante, Murcia y Badajoz, dando ese salto con respecto al año pasado a nivel nacional, a toda España. Estamos muy satisfechos ya que esta potente red ha sido determinante para configurar un congreso de un nivel extraordinario, con una temática de plena actualidad y trascendencia para todas las empresas, como es la digitalización. Además, hemos contado con unos magníficos ponentes, expertos de primer nivel, que nos han arrojado luz en esta materia, aportando ideas aplicables para todas las empresas, independientemente de su actividad y sector. Esta es precisamente la finalidad que en Ibercaja buscamos cuando organizamos o apoyamos este tipo de actividades, jornadas y encuentros, ser de utilidad a nuestros clientes y ayudar a las empresas ofreciéndoles una propuesta de valor que va más allá de nuestra actividad financiera. Creo sinceramente que lo estamos consiguiendo, gracias en gran medida a la cuidada selección de nuestros colaboradores, como es el caso de las cámaras de comercio. Con las cámaras tenemos objetivos comunes, entre los que destaca el compromiso con la mejora continua del tejido empresarial. Y en una coyuntura marcada por la incertidumbre, adquieren aún más valor este tipo de sesiones, que inspiran la toma de decisiones estratégicas y operativas a las compañías. Por ello, en este año que está a punto de finalizar, y a pesar de las adversidades, hemos continuado con la realización de jornadas, eventos, actividades, adaptadas a las circunstancias con la tecnología como palanca clave, como es este caso que nos ocupa, que hemos hecho un formato híbrido, mitad presencial, mitad telemático o en streaming. En estas complicadas circunstancias es más necesario que nunca estar al lado de las empresas, apoyarles, acompañarles, y así Ibercaja lo está haciendo. Quiero recordar que en Ibercaja estamos canalizando muchas de estas acciones a través de nuestro ecosistema Más Empresa, que como ya conocen muchos de ustedes, está permitiendo a emprendedores, empresarios, profesionales y directivos acercarse a las últimas tendencias en innovación,
y acceder a las oportunidades que ofrecen el conocimiento y la experiencia compartidos. Tanto su directora, Luz López, como nuestro director de Marketing y Estrategia Digital, Nacho Torre, que han participado en esta jornada, se han referido ya a esta iniciativa de la que estamos muy orgullosos. Porque en estas circunstancias, no obstante, también han surgido oportunidades, como en todas las crisis. Que estáis aprovechando aquellas empresas que han respondido con agilidad y eficacia a las nuevas necesidades de sus clientes. Y esta respuesta está al 100% relacionada con la tecnología y la digitalización, tal y como hemos podido comprobar en las ponencias y debates en este congreso. Aquellas empresas que estaban preparadas con una mayor tecnificación, digitalización y también más innovación han tenido mayor capacidad de reacción ante la irrupción de la pandemia. Así, se han acelerado estas y otras tendencias, ahora ya de manera obligatoria e inaplazable, y que debemos incorporar en todas las empresas, en nuestra gestión y en nuestros procesos para preservar nuestra competitividad. Finalizo ya reiterando nuestro agradecimiento a las cámaras por la organización de este congreso, especialmente a la Cámara de Valencia, José Vicente, Jorge, muchas gracias, Carlos, a los ponentes, a los más de 50 ponentes que han compartido esta magnífica sesión, por compartir sus experiencias y conocimientos y darnos luz en un momento tan trascendental para nuestras vidas y la de nuestras empresas. Gracias a todos, espero que hayan disfrutado de las jornadas tanto como lo he hecho yo y espero que nos veamos el próximo 2021 en la tercera edición. Muchas gracias a todos.